Hola, ¿qué tal? Estamos dentro de nuestro curso de biomatemáticas en la sección 1.1, el conjunto de los números reales. Dentro de esta sección vamos a ver un tema que es muy importante, que es los números complejos y el teorema fundamental del álgebra. Y hay algo que debemos aclarar primero. Cuando en este curso utilizamos la palabra número sin adjetivo, queremos decir número real. Y siempre que digo esto, me preguntan lo siguiente: ¿acaso hay otros tipos de números? La respuesta es sí. Los números reales son los que más comúnmente usamos, pero no significa que sea el único tipo de números que nosotros podemos tener. Incluso podemos afirmar lo siguiente: usando solamente números reales, no pueden resolverse todas las ecuaciones algebraicas que pueden presentarse. Esta afirmación siempre genera algo de duda cuando la presento, así que vamos a hacer ejercicios para que quede claro a qué nos estamos refiriendo. Vamos pensando en el siguiente ejercicio. Encuentre el valor de x en la ecuación, como vemos aquí, x cuadrada menos 4 igual a 5. Muy bien. Por favor, pongan pausa al video y traten de resolver esto en su cuaderno. Así que, pausa en este momento. Estamos de regreso. Supongo que hicieron lo siguiente. Aquí lo tenemos. Y lo que yo estoy pensando es que hicieron el despeje. X cuadrada queda igual a 5 más 4. Si hacemos el despeje. Y 5 más 4 es 9. De manera que nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de 9. Y claro que la raíz cuadrada de 9 pues es 3. Y entonces tenemos nuestro resultado final. Bueno, siempre hago el siguiente comentario. Si este ejercicio fuera un examen y me dieran esta respuesta, yo respondería que su calificación es 50. Siempre que afirmo esto en clase, hay asombro. Oiga, pero 3 por 3 es 9, la raíz de 9 es 3, todo está bien, ¿por qué un 50? Bueno, ahora, si hago esta afirmación, pues tengo que explicar por qué. La solución no está completa. ¿Y por qué la solución no está completa? Bueno, si nosotros pensamos en x cuadrada menos 4 igual a 5, pues es una ecuación cuadrática, y si recordamos la fórmula general, tiene dos soluciones. Así que x cuadrada, como lo tenemos aquí nosotros, x cuadrada menos 4 igual a 5, podemos pensar que es una ecuación cuadrática y tiene dos soluciones. Y si decimos que x es igual a 3, estamos dando solamente una. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos faltó entonces? Nuestro despeje, tal y como lo habíamos hecho antes, es correcto. X cuadrada es igual a 5 más 4. Sin embargo, aquí está el detalle. La respuesta correcta implica poner un más menos. Entonces, el valor de x es más menos raíz de 9. Eso significa, entonces, que la respuesta completa sería x igual a más menos 3. Es decir, nosotros tenemos ahora dos soluciones. No una solución, tenemos dos. Las dos soluciones que nosotros tenemos son estas. Ese x igual a más menos 3 significa pues que x es igual a 3 y que x es igual a menos 3. Es decir, tenemos dos soluciones. ¿Cómo comprobamos que esto es correcto? Bueno, lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Piénsenlo ustedes así. Primera solución, x igual a 3. Bueno, pues 3 al cuadrado es igual a 3 por 3 y es 9. Es correcto. Pero ahora piensen en esto. Menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es igual a menos 3 por menos 3. Menos por menos da más. Así que menos 3 por menos 3 es 9. Así que tanto 3 como menos 3, cuando se elevan al cuadrado, me da 9 y satisfacen la ecuación. Entonces, el resultado correcto es que tenemos nosotros dos soluciones, 3 y menos 3. Por esta razón,
la respuesta que x es igual a 3 es la mitad de la solución, y si tuviéramos un examen que consistiera de este único ejercicio, bueno, pues la calificación sería 50, por esta razón. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño cambio. Vamos a pensar que, como tenemos nosotros aquí, x cuadrada más 5 es igual a 4. Es una ecuación parecida a la anterior. El cambio es realmente pequeño. Sin embargo, ahora va a resultar algo que nos va a poner a pensar qué sucede con los números reales. Vamos a ver. Bueno, pues comenzamos de la misma manera y todo muy bien. Tenemos x cuadrada más 5 igual a 4. Todo muy bien. Hacemos nuestro despeje y resulta lo siguiente. X cuadrada es igual a 4 menos 5, como estamos viendo aquí. 4 menos 5 es menos 1. Y aquí tenemos el problema. Como ya sabemos que debemos poner un más menos, lo ponemos aquí y no tenemos problema. Sin embargo, lo que va dentro del radical es un menos 1. Así que x debe ser igual a más menos raíz de menos 1. Y aquí es donde comienza el problema. Por definición, yo necesito un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. Ojo, aquí debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ojo, tal y como lo tenemos nosotros aquí, el signo negativo del menos 1 está dentro del radical. Así que si ustedes ponen en su calculadora raíz de menos 1, es decir, el signo negativo dentro del radical, van ustedes a observar que la calculadora les da un error. El signo negativo hay que tener mucho cuidado dónde debe ir. Porque por otro lado, si yo pongo en mi calculadora, como está aquí, menos raíz de 1, pues la raíz de 1 es 1. Y la calculadora le va a poner el signo negativo. Así que me daría como resultado menos 1 y yo pensaría que mi problema está resuelto. Sin embargo, no es así. Debemos tener muy en cuenta que nos enfrentamos a la raíz de menos 1. Es decir, un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 1? Vamos a ver. No es 1. ¿Por qué no es 1? Bueno, por una razón muy simple. No es 1 porque 1 por 1 es 1, 1 positivo. Bueno, entonces si no es 1, ¿qué tal que sea menos 1? Aquí tenemos también un problema. Si pensamos que es menos 1, sería menos 1 por menos 1. Menos por menos más, y menos 1 por menos 1 también es 1. Así que el resultado no es ni 1 ni menos 1. ¿Qué tal si nosotros vamos pensando de una manera que muchas personas llamarían lógica? ¿Qué tal si multiplicamos 1 por menos 1? Bueno, eso sí nos daría menos 1. Efectivamente, estoy multiplicando 1 por menos 1, pero tenemos un problema. El 1 y el menos 1 son números diferentes, y nos podemos dar cuenta de eso de una manera muy sencilla. El menos 1 y el 1 están en posiciones diferentes en una recta numérica. Si fueran el mismo número, estarían en la misma posición, pero nos damos cuenta que esto no es así. Así que menos 1 y 1 son números distintos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es la multiplicación de números diferentes. Por la definición de raíz cuadrada, que es un número que multiplicado por sí mismo me da el número original, pues esto no puede ser, porque estoy multiplicando dos números diferentes. Y cuando yo tengo los números iguales, por ejemplo acá, pues resulta, pues sí, tengo 1 menos 1 multiplicados por sí mismo, pero no me da menos 1. Esta es la razón por la cual su calculadora marca un error cuando ustedes escriben esto. No tenemos un número real que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. De hecho, podemos generalizar. Si yo tengo un número multiplicado por sí mismo y el número es positivo, más por más es más. Y si yo tengo un número multiplicado por sí mismo y es negativo, menos por menos es más.
Así que podemos darnos cuenta por qué tenemos un problema. Cualquier número, positivo o negativo, multiplicado por sí mismo, siempre dará como resultado un número positivo. Y el problema que tenemos nosotros entre manos aquí es que yo quiero que me dé un número negativo. Así que no es posible. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues así como los números reales son una abstracción de la mente humana, pues los matemáticos, para resolver esto, inventaron un nuevo tipo de número. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, un número que al elevarlo al cuadrado me dé -1. Bueno, ese número, pues es obvio que no lo tenemos. Bueno, se inventó. Y entonces a ese número se le llamó i. ¿Por qué i? Porque es lo opuesto a los números reales. Y esa i viene de imaginario, es el número imaginario. Así que i al cuadrado es igual a -1. Como pueden ustedes observar, se le dio justamente la característica que necesitamos. Así que si i al cuadrado es igual a -1, pues podemos también decir que i es igual a la raíz de -1. Por lo tanto, tenemos algo importante. Nuestro problema original, es decir, este problema que tenemos planteado aquí, no tiene solución en los números reales, pero sí tiene solución en este tipo de números, es decir, con la i. Y con la i, pues nosotros podemos decir que la solución es x igual a más menos i, es decir, la raíz de -1, más menos raíz de -1, y eso satisface la ecuación. Es evidente que estos no son números reales. Tuvimos que utilizar un número que se llama imaginario para poder resolver este problema. Entonces nos damos cuenta de lo que dije hace un momento, es cierto. Con los números reales no pueden resolverse todas las ecuaciones. Hay un tipo de números que se representan como z igual a más bi. Es decir, nosotros vamos a considerar, aquí lo tenemos, ¿sí? Esos números los vamos a representar con la z. A y b van a ser números reales y la i es el número imaginario, tal como dijimos hace un momento. I es la raíz de -1. Así que podemos tener números como, por ejemplo, 5 más 4i, 2 menos 3i, en donde vamos a tener dos partes. Una parte en donde únicamente está, en este caso, la letra a, le vamos a llamar nosotros parte real. Y donde está un número real, que es b, multiplicado por la i, a esto le vamos a llamar parte imaginaria. Como estos números están formados de dos partes, son más difíciles, por decirlo de alguna manera, que los números reales, que simplemente es un número como 4, menos 2, 0 o 3. Es decir, estos números, como constan de dos partes, son más complejos. Y por esta razón se les llama números complejos. Se representan con la letra C, como la pueden ver aquí. Ahora, observen que esta C, esta de aquí, tiene la misma tipografía que usamos para el conjunto de los números reales. Así que cuando escribimos esta C, significa que nos estamos refiriendo a un conjunto, al conjunto de los números complejos. Así que vamos a tener una división, como vimos antes para los números reales. Esto nos permite llegar entonces a algo muy importante, el teorema fundamental del álgebra, que nos dice lo siguiente: todo polinomio de grado n tiene n raíces, que pueden ser reales, complejas o una combinación de ambas. Bueno, tenemos que explicarlo con detalle. El teorema fundamental del álgebra, nos damos cuenta que se refiere a, aquí está, polinomios. Y en concreto se refiere también al grado del polinomio. Todo polinomio de grado n, y aquí viene una parte muy importante, tiene n raíces. Viene una preguntota, ¿qué es una raíz? Las raíces de un polinomio son los valores de x que ocasionan que el polinomio sea igual a 0. Mediante despejes simples, cualquier polinomio puede igualarse a 0. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos x² menos 4 igual a 5,
esto se puede fácilmente igualar a 0. Y me quedaría x cuadrada menos 9 igual a 0. Muy bien, esto es un polinomio de segundo grado. Entonces, las raíces de un polinomio, como dice aquí, son los valores que ocasionan que el polinomio se iguala a 0. Ya está igualado a 0. Cualquier polinomio puede igualarse a 0 mediante despejes simples. Como es un polinomio de segundo grado y yo veo el teorema fundamental del álgebra, debe tener dos raíces. Por eso, la solución no es una, son dos. Fue el ejercicio con el que comenzamos la sección, 3 y menos 3, y nos dimos cuenta que estos valores de x satisfacen la ecuación. Entonces, vamos a revisar una vez más el teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio de grado n tiene n raíces que pueden ser reales, como por ejemplo aquí tenemos dos raíces que son reales. Incluso antes de comenzar este ejercicio, nosotros al ver que la x estaba al cuadrado, debíamos saber que tenía dos soluciones y no una. Así que el 3 y el menos 3 son dos raíces reales. Sin embargo, podemos tener casos, y ya vimos uno, donde las raíces sean complejas, es decir, números complejos, como el que resolvimos hace un momento. O también podemos tener situaciones en las que tengamos una combinación de ambas, es decir, que las raíces pueden ser reales y también pueden ser complejas. Entonces podemos también generalizar. Si tenemos un polinomio de primer grado, es x está a la primera potencia, si vemos el teorema fundamental del álgebra, pues esa ecuación o ese polinomio tiene una raíz. Y mediante despeje simple podemos encontrarlo. Y es lo que hacemos nosotros normalmente. Sin embargo, por el teorema fundamental del álgebra, podemos ver a simple vista a qué nos enfrentamos. Si tengo un polinomio de segundo grado, como fue el caso del comienzo de esta sección, tendremos dos soluciones. Y si nos enfrentáramos a un polinomio de cuarto grado, ya sabríamos algo de antemano. Antes de iniciar cualquier cálculo, sabríamos que tiene 4 raíces. Todo esto es muy importante para entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer en matemáticas. Vamos viendo un esquema, pero más completo, sobre los tipos de números. Así que vamos a considerar los números complejos. Y ya vimos que tienen la forma z igual a a más bi. En este caso, a y b son números reales. Pueden ser positivos o negativos. Y ya vimos que es el número imaginario y es igual a la raíz cuadrada de menos 1, o también podemos decir que y al cuadrado es igual a menos 1, como lo queramos ver. Entonces vamos a tener nosotros tres casos. Primero, los números imaginarios. En estos números vamos nosotros a considerar que a es diferente de 0, lo que significa que habrá una parte real. Y b también va a ser diferente de 0, lo que significa que tendremos una parte imaginaria. Por lo tanto, cuando hablamos de números imaginarios, hablamos de números con la forma a más bi, en donde tendremos siempre una parte real, que es a, y una parte imaginaria, que es bi. Vean la condición, a y b diferente de 0. Ahora, podemos tener el caso en donde a valga 0. Si a vale 0, no tenemos parte real. Y si b es diferente de 0, como lo vemos aquí, entonces lo que nos queda a nosotros es únicamente la parte imaginaria. Y esos números se llaman imaginarios puros. Aquí tendríamos, por ejemplo, 5i menos 2i, o la respuesta de nuestro ejercicio, que era más menos i. Sería una respuesta dentro de los imaginarios puros. Y el tercer caso que nosotros podemos tener es precisamente los números reales. Es decir, fíjense ustedes que los números complejos tienen la forma a más bi. Bueno, pues resulta que si b vale 0, si yo multiplico i por 0, pues va a ser 0. Así que únicamente, como lo tenemos acá en esta parte, únicamente nos va a quedar la parte real. No habrá parte imaginaria. Y entonces, la tercera posibilidad que nosotros podemos tener ahí es que tengamos los números reales, con todas las características que ya vimos antes. Así que, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, que podemos pensar que los números reales, o mejor dicho, que el conjunto de los números reales
es un subconjunto del conjunto de los números complejos. Aquí lo estoy representando en color azul. He querido utilizar este color para resaltar la parte del conjunto de los números reales y también hacer una aclaración que es importante. En este curso vamos a trabajar únicamente con números reales, es decir, con la parte que está en azul. Pero sí es conveniente que sepamos que existen los números complejos, para que en algunas situaciones donde aparezcan no nos asustemos y sepamos qué es lo que está pasando o qué está sucediendo. Esto nos dará una mejor comprensión de nuestra metodología cuando abordemos problemas de aplicación, de interés en su carrera. Hasta aquí el video. Gracias.